Queridos amigos y hermanos, la Biblia dice en Deuteronomio el capítulo 11, del 26 adelante, dice así: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Qué está diciendo Dios? Nos está diciendo, querido amigo, hermano, escoges tú. Tú eliges, tú decides. ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? ¿Quieres la bendición o quieres la maldición? Desde el inicio, desde el Génesis, vemos nosotros que Dios ha hecho al ser humano con este propósito de elegir entre lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo que edifica de lo que destruye. Tú eliges, tú decides. Por eso es que Dios puso al hombre, al ser humano, a Adán, en el huerto del Edén. Y le dijo, de todo árbol vas a comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comas ciertamente morirás. Le está diciendo Dios a Adán, tú decides obedecer o no obedecer. Desde ese tiempo todo ser humano, todos nosotros decidimos qué hacer. Lastimosamente, queridos hermanos y amigos, es que muchas veces culpamos a otros por las decisiones equivocadas que tomamos. Y a veces nos va mal, entonces queremos buscar a quién culpar por lo que nos ha ido. Nos gusta cuando nos va bien, nos agrada porque creemos que hemos hecho nosotros. Pero cuando nos va mal, buscamos a quién poder culpar por las decisiones que hemos tomado o por las consecuencias que hemos tenido. Desde niños, el ser humano decide. A un niño no le puedes obligar con otro, simplemente el niño va a buscar sus amigos. El niño va a decidir con quién jugar y qué jugar. Esto es lo que hace el niño, pero a medida que va creciendo, ya no se queda en niño, se queda en adolescente. Y cuando es adolescente también decide quiénes son sus amigos y quiénes no lo son. Cuando es adolescente también decide con quién va a enamorar y con quién no lo va a hacer. Él decide. Cuando vamos creciendo, el ser humano decide qué va a estudiar y qué no va a estudiar. El ser humano decide con quién se va a casar. El ser humano decide dónde va a estudiar, dónde va a vivir, cuántos hijos va a tener. El ser humano decide si va a ahorrar o no va a ahorrar, si se va a cuidar físicamente o no se va a cuidar físicamente. El ser humano decide todo. Ahora también decide el ser humano cuántos hijos va a tener, pero el ser humano decide. Eso es lo que esta noche quiero decirte, tú decides. No culpes a nadie por la decisión que vas a tomar o que has tomado. Simplemente las consecuencias son lo que nos hace que seamos diferentes. Pero déjame decirte que también decides tú la relación con Dios. Tú decides la relación con tus padres. Tú decides si quieres ser buen hijo o un mal hijo. La Biblia dice que nosotros los hijos obedezcamos a nuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Si tu relación de papá e hijo, o al revés de hijo a padre está mal, no culpes a tu papá o a tu hijo porque está mal. Simplemente es que nosotros decidimos cómo queremos tener una relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, porque tú decides. Lastimosamente queremos nosotros que todos hagan lo que a nosotros nos agrada. Y nosotros nos olvidamos que tenemos que hacer mucho para agradar a otros. Tú decides cómo te llevas con tus padres. La relación con tus amigos o en tu trabajo, tú la decides. Porque eres tú el que tiene que cambiar. Nosotros tenemos que ser diferentes y cambiar para que los demás puedan ver que somos diferentes. El libro de Proverbios dice que si hablamos la verdad y tenemos misericordia, dice el libro de Proverbios que vamos a agradar a Dios y a los hombres. Nosotros decidimos cómo llevarnos con el vecino, con el familiar, con el que trabaja. Nosotros decidimos, tú decides tu relación con ellos.
Pero también déjame decirte que tú decides tu relación con Dios. No hay nadie va a decidir por ti. No hay alguien que pueda hablar por ti a Dios. Es verdad que podemos interceder, pero la relación con Dios la decides tú. Tú decides si quieres ser primero hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen y los reciben. Y tú decides si recibes o no recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú decides si quieres que Dios te utilice o no. Tú decides si quieres hablar con Él y pasar tiempos a solas con Él. Tú decides si quieres leer su palabra. Tú decides. No puede decidir por ti ni tus padres, ni el pastor, ni los diáconos. Tú decides. Y no culpes a nadie si no crecemos espiritualmente. Simplemente es porque nosotros decidimos hacer otras cosas antes que tener una relación con nuestro Dios. Jesucristo dice: la mies es mucha, los obreros pocos. Faltan obreros. Pero nadie puede obligar a uno a ser obrero. Uno decide. Es como Isaías cuando le dice al Señor, cuando Dios dice: ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros a predicar su palabra, a hablar de Dios? Isaías dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Él decidió seguir los pasos de Dios y hablar de Dios. Él decidió. Así también lo mismo, tú decides si quieres obedecer a Dios o no. Tú decides si quieres tener bendición de Dios o no. El pasaje que hemos leído dice: si tú vives la palabra de Dios, la bendición va a estar sobre ti. Pero si tú no vives, va a estar la maldición. No culpemos a otros si nos va mal. No culpemos a otros si las cosas no nos salen como pensamos. No culpemos a otros y no veamos con envidia a otros porque otros son bendecidos. Cada uno decide su relación con Dios y cada uno decide si quiere ser bendecido o no por Dios, dice aquí la palabra. Pero déjame decirte lo más grave de todo: tú decides dónde pasar la eternidad. Primero, nadie sabe el día que vamos a irnos. Nadie sabe cuándo vas a morir, tú o yo. Pero tampoco nadie sabe cuándo tocará la trompeta. La Biblia dice en Primera Tesalonicenses 4:16: y tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, los que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Pero para ese día tú decides si estás listo o no estás listo. No culpemos a nadie. Nosotros decidimos dónde pasar la eternidad. Si tú pretendes entrar al reino de los cielos sin aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, no es posible. Si pretendes entrar al reino de los cielos viviendo como tú quieres y no como dice la Biblia, tampoco es posible. Porque la Biblia dice: ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los maledicientes, ni los homicidas no entrarán en el reino de Dios. Nosotros tenemos que ser diferentes y eso está en tus manos, depende de ti. No culpes a nadie. No culpes a nadie por las decisiones que tú tomas. Porque la decisión que tomemos ahora va a afectar al mañana. Porque lo que hoy sembramos, mañana cosechamos. Por lo tanto, tú decides dónde pasar la eternidad. Pero en esta hora te invito a que decidas cosas buenas, a que decidas ser un ser diferente, a que decidas vivir para los demás, a que decidas servir a Dios, a que decidas serle fiel a Dios, a que decidas que cuando Dios nos llame, ya sea hoy o cuando toque la trompeta, tú y yo estemos en su presencia. ¿Sabes? Sin aprender esto, imposible. Sin hablar con Dios, imposible. Estas dos cosas, la palabra y la oración,
va a hacer que tomemos decisiones correctas. Va a hacer que tú y yo un día podamos tener una buena relación con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, pero sobre todo con nuestro Dios. Tú decides serle fiel o no a Dios. Te vuelvo a decir, es la palabra y es la oración lo que va a permitir que seamos diferentes, porque tú decides. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima.